Geico's motorcycle expertise means I'm covered by people who know bikes like I do. I'm happy as a clam. Disclaimer. No conclusive scientific research has shown clams can experience happiness. I just meant that I feel really good about my coverage. I mean, even if you took the clam out for the best day ever, visiting the zoo, taking a scenic ride, knowing you're insured by specialists, and sharing a strawberry ice cream cone together, the clam would not feel happy, and your strawberry cone would taste sort of clammy. Ew. Geico's motorcycle specialists who know bikes like you do assume no liability for clammy ice cream cones. Geico. Expertise for your motorcycle. Hoy, una investigación sobre la muerte de uno de los gobernantes más enigmáticos de la historia. El rey Tut debe ser el faraón más famoso del antiguo Egipto. Y en 1324 a.C., con unos 19 años, murió repentinamente. Incluso después de 3.300 años, nadie sabe qué acabó con la vida del joven faraón. ¿Quiénes serían los posibles sospechosos si se tratara de un asesinato? Lo que siempre nos remite a la teoría de los medios, el motivo y la oportunidad. Su nombre fue eliminado de los monumentos y templos de Egipto. Alguien quería borrarlo de la historia. Exploremos las principales teorías sobre la desaparición del legendario rey. Los fragmentos que aparecieron en la radiografía estaban en una posición que indicaría un golpe en la cabeza. ¿Podría haber sido asesinado? El ADN podría ayudar o acabar con el caso. La muerte del rey Tut. Menudo misterio. ¿Quién o qué mató al rey Tut? Es el 4 de noviembre de 1922, cerca de Luxor, en Egipto, en el antiguo cementerio conocido como el Valle de los Reyes. El arqueólogo británico Howard Carter busca la tumba de un faraón olvidado llamado Tutankamón. Tenía mucho apoyo. Tenía un lord muy rico, Lord Carnarvon, que lo apoyó durante muchos años. Los dos trabajaban duro para encontrar la tumba del rey Tut. En la lista de reyes que tenían, todas las demás tumbas se encontraban en el Valle de los Reyes, excepto la del rey Tut. Llevaba 5 años buscando a Tut y había fracasado una y otra vez. Al final del quinquenio, Lord Carnarvon estaba por rendirse y entonces Howard suplicó otra temporada y dijo: mira, tengo un presentimiento, hay una zona del valle que aún no hemos visto. Déjame cavar a ver qué encuentro. Y convenció a Lord Carnarvon para que lo apoyara otra temporada. La zona sin revisar estaba justo en el centro del valle. Excavó y encontró unas cabañas que habían utilizado los constructores de otra tumba real cercana. Debajo encontraron unos escalones hechos de piedra. Aquí es donde Carter y su equipo hacen un descubrimiento extraordinario. La escalera los llevó a una puerta con un sello. Y esa puerta, la que tenía el sello, decía ahí: An-Jeperu Da, el nombre de la coronación del rey Tut. Carter pudo leerlo y supo quién era el faraón. ¿Te puedes imaginar la sensación que tuvo Howard Carter? Toda su vida había estado esperando ese momento. Y sucedió justo cuando estaba a punto de rendirse. Carter decidió derribar la puerta sellada y continuar su excavación de la tumba. Llegaron de nuevo a otra puerta sellada y Carter informó en sus publicaciones que hicieron un pequeño agujero en la segunda puerta. Y Howard Carter encendió una pequeña luz, miró por el pasillo y dijo: estoy viendo cosas maravillosas. Lo que ve Carter se convierte en el descubrimiento arqueológico más famoso del siglo XX. Lo que encontraron fue una tumba casi intacta de un enterramiento real de la 18ª dinastía. En la tumba se encontraron más de 5,000 objetos y en el centro la momia del rey rodeada de ataúdes de oro macizo y madera dorada. La momia del rey estaba rodeada de 4 altares diferentes de oro. Y esos contenían un sarcófago de cuarcita.
En su interior había una serie de ataúdes anidados, como esas muñecas rusas, uno dentro del otro. Debió ser increíble recorrer cada uno de los 3 ataúdes, uno dentro de otro, para confirmar que, sí, ese era el cuerpo de Tutankamón y que se había conservado perfectamente durante 3000 años. Pero más de 3 milenios después de su momificación y entierro, poco se sabe del breve reinado del rey Tutankamón o de la causa de su muerte. Es una ironía que hayamos aprendido tanto sobre el antiguo Egipto a través de Tutankamón, pero al mismo tiempo sabemos muy poco sobre él, cómo murió, y eso es un misterio. Todo lo que sabemos es que el rey Tut estaba vivo y a la edad de 19 años, este fue momificado. Es muy probable que ascendiera al trono en 1330-1332 a.C., después de su padre Akenatón, cuando solo tenía 9 años, así que estamos hablando de un niño que tuvo que convertirse en un dios en la tierra y gobernar Egipto. Pero un niño tan pequeño no podía gobernar Egipto por sí solo. Tuvo que rodearse de consejeros cercanos que lo ayudaron a gobernar como rey. El gobierno estaba en manos de adultos, pero lo que hacían era en nombre del joven rey. En la época en que se convirtió en faraón, parte de su papel como rey era que tenía que casarse. Terminó casándose con su hermanastra Angesenamón, que también era hija de su padre, el rey Akenatón. Era la heredera real. Ambos eran muy jóvenes. Angesenamón debía tener aproximadamente 13 años. El rey Tutankamón tuvo un reinado corto, quizás fue rey de Egipto durante unos 10 años y en 1324 a.C. muere repentinamente. 70 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un investigador cree haber descubierto la razón de su muerte. En los años 90, el profesor de egiptología Bob Brier obtuvo radiografías de los años 60 de la momia de Tutankamón. Y vio una herida en la parte posterior de la cabeza y pudo identificar fragmentos adentro del cráneo. Brier se las mostró al doctor Gerald Irwin, que tenía experiencia en radiografías de lesiones cerebrales. Y su colega creía que mostraban indicios de un golpe en la parte posterior de la cabeza. Bob Brier empezó a sospechar que se trataba de un golpe en la cabeza con intención de matar. Pero ¿quién querría matar al rey de 19 años? En cualquier asesinato se buscan medios, motivos y oportunidades. El profesor Brier especuló que si fue asesinado, el sospechoso más probable tenía que ser alguien de la corte real. El primer culpable de nuestra historia es Ai, visir del rey Tut y abuelo de su esposa. Ai era una de las personas en las que Tut confiaba plenamente. El visir era una de las figuras más poderosas del antiguo Egipto, lo que hoy sería un primer ministro. Era responsable de la administración, la diplomacia y el comercio, todo tipo de funciones estatales. Es un trabajo que Ai conocía muy bien, dado su largo servicio como miembro de la corte real. Ai perteneció a la familia y a la sangre real por 3 generaciones. Comenzó su carrera en el reinado del padre del rey Tut, Akenatón. Por lo tanto, Ai fue el segundo hombre más poderoso después del propio rey. El poder de Ai era enorme. Respondía solo a Tutankamón. Como el rey Tut era solo un niño cuando se convirtió en faraón, muchos historiadores creen que Ai es el verdadero poder en Egipto, y su primera prioridad es deshacer el daño causado por el padre de Tut. El padre del rey Tut era el rey Akenatón, y fue el rey que decidió que todos los dioses del antiguo Egipto ya no importaban, que solo importaba un dios. La religión egipcia se basaba en decenas de dioses desde los primeros tiempos. Akenatón destruyó todo eso. Lo hizo a su manera. Trasladó la capital a otro lugar de Egipto para continuar un determinado programa religioso y alterar al sacerdocio.
Así que el reinado del padre del rey Tutankamón dejó a Egipto en una especie de crisis. Debilitado por la discordia, Egipto se volvió cada vez más vulnerable a los ataques externos. Egipto tenía sus propios enemigos. Cualquiera estaba preparado para un momento de debilidad, para atacar el país y apoderarse de él. La crisis de Egipto amaina con la muerte de Akenatón. Tutankamón revirtió todas las políticas de su padre por sugerencia de sus consejeros. La capital fue devuelta a su estado original. Los templos fueron restaurados, al igual que la antigua religión. Las decisiones para hacer movimientos como ese no pudieron venir de un niño de 9 a 12 años. Pero a medida que el rey Tut crece, Breyer cree que pudo haber una lucha de poder. Bajo el mando de Ay, Egipto recuperó su encanto. Como principal consejero del rey, lo que decía era ley. Breyer pensó que tal vez Ay se veía a sí mismo como la persona que salvó a Egipto y también como el hombre adecuado para ser el próximo faraón. Pero entonces el rey Tut también empezó a madurar como joven rey y quizá incluso tomó algunas decisiones que iban en contra del hombre que lo controló durante años. La historia suele demostrar que cuando un rey joven empieza a pensar las cosas, sus gobernantes empiezan a ponerse nerviosos. Ay acababa de ver cómo el padre de Tutankamón destruía tantas instituciones tan necesarias para Egipto y quizás estaba viendo a ese niño rey repetir todos esos errores. Ay también pudo darse cuenta de que esta podría ser su última oportunidad de ocupar el trono. El rey y la reina intentaban tener hijos. Un heredero acabaría con cualquier posibilidad de Ay de convertirse en faraón. Ese niño sería el siguiente en la línea de sucesión. Si iban a planear un asesinato, ese sería el momento. Breyer especuló que Ay hubiera despachado a uno de los ayudantes de Tutankamón, los únicos con acceso a sus aposentos, con el objetivo de entrar y asesinar al rey. Tomó un arma pesada y asestó un golpe mortal en la nuca del rey, matándolo. Tras la muerte de Tutankamón, Ay se convirtió en rey de Egipto. Una de las formas en que legitimó su derecho al trono fue casándose con la hermanastra del rey Tutankamón, que enviudó. Entonces, ¿es posible que Ay matara al joven faraón para mantener su propio poder y control de Egipto? Sabemos que Tut murió y que lo hizo en circunstancias misteriosas. ¿Fueron causas naturales? ¿Fue un accidente? Y si nada de eso tiene sentido, tenemos que considerar homicidio. En 1324 a.C., el rey Tut, de 19 años, lleva 10 años casado, pero aún no tiene hijos y por tanto es vulnerable. Tutankamón no tenía hijos vivos en línea de sucesión al trono en caso de muerte repentina. Esto ofrecía a cualquiera de su círculo íntimo la posibilidad de matarlo para usurpar su lugar. Muchos especulan que el presunto asesino de Tut es Ay, su visir y sucesor, pero él no es el único sospechoso. Es muy común en la historia, cuando hay agitación política, que se produzca un golpe de Estado y que el jefe de los militares acabe siendo el rey. Durante los últimos años del reinado del rey Tut, había una persona en todo el reinado que realmente tenía la fuerza física y mental y el ejército en sus manos. Ese hombre es uno de los asesores más cercanos de Tut, su comandante en jefe. Horemheb era general del ejército y apareció por primera vez cuando fue nombrado regente del rey Tut. Está claro que debió ser alguien importante para que se le encomendara esa tarea. El general Horemheb no tenía sangre real. Era un ciudadano de Egipto que se hizo soldado y él se convirtió en el protector del rey y demostró su valentía. Así que prácticamente lo manejaba todo entre bastidores. Estaba allí por Ay. Ay siempre lo llamó su mano derecha. Pero en realidad, parece que siempre
fue él quien estuvo al mando de todo. A pesar de ostentar 2 de los cargos más poderosos, algunos afirman que al regente de Tutankamón le preocupa perder el control sobre el faraón y su reino. Cuando el rey Tutankamón empezó a convertirse en un hombre, es posible que Horemheb se diera cuenta de que Tut ya estaba listo para tomar sus propias decisiones. No tenía sentido tener un regente cuando el rey era adulto, así que es posible que eso le molestara. Y tal vez esa fue una razón para que Horemheb tomara el poder. Quizás estaba preocupado por la debilidad física de Tutankamón. Los antiguos egipcios veían a sus faraones como la personificación de los dioses en la tierra, gobernantes fuertes y poderosos. A juzgar por sus restos, él no estaba a la altura de esta imagen. Hay muchos indicios de que Tutankamón era frágil, débil y estaba enfermo. El examen médico del cuerpo del rey Tut demostró que estaba muy enfermo, tal vez desde su nacimiento. Los análisis de sus huesos mostraron evidencias de un pie sambo. Tenía muchos bastones en su tumba, aunque era un signo de elevación y distinción. Había tantos que es difícil imaginar que no los necesitara para desplazarse. Pero el rey de Egipto en aquel momento dirigía sus tropas a la batalla y luchaba en primera línea en su carro. No me creo ni por un segundo que ese chico que tenía un pie sambo y problemas físicos pudiera correr por el desierto en un carro disparando flechas con su arco. Era importante que sus enemigos potenciales supieran que el chico al que dirigía estaba listo para la batalla y se aseguraría de que Egipto siguiera al mando, sabiendo que otros gobiernos mirarían a un líder frágil como un ejemplo potencial de que el país es frágil. Horemheb podría ser responsable de asesinato. No sería solo su mala voluntad hacia el propio Tutankamón, sino la creencia y el temor de que esto podría dejarlos vulnerables. Una pista encontrada tras la muerte de Horemheb revela otro posible motivo. La tumba de Horemheb contenía inscripciones que mostraban en jeroglíficos que fue nombrado por el mismo Tutankamón como el Iripat, un título legal de herencia, que era equivalente al del actual príncipe. El rey Tut, según Horemheb, adoptó al general y lo nombró príncipe heredero, el siguiente en la línea de sucesión al trono. Pero no hay garantías de que el rey Tut cumpla esta línea de sucesión. El nombramiento de Horemheb como príncipe heredero sería nulo para el momento en que Tutankamón tuviera un heredero. Lo sabemos por las 2 momias nacidas muertas que el rey Tut intentaba tener hijos. Si el general de Tutankamón tiene planes para el trono, debe actuar antes de que nazca el heredero. Horemheb tendría sin duda guardias en el palacio. Esto permitiría a Horemheb dar la orden de asesinar al rey y enviar a algún guardia del palacio a matar a Tutankamón mientras dormía. Pero si Horemheb es el asesino, ¿por qué Ay sucedió a Tut en el trono? Porque Ay tenía más de 60 años y se acercaba al final de su vida. Es posible que hicieran un trato. Ay asumiría el papel de faraón durante un breve periodo de tiempo, tras el cual Horemheb se convertiría en rey, y eso es exactamente lo que ocurrió. Verlos a los dos asumir el poder tras la desaparición de la familia real de la 18ª dinastía les puso en el punto de mira. Ay muere tras solo 4 años en el poder, y Horemheb toma el relevo como faraón. No se sabe con precisión por cuánto tiempo fue faraón Horemheb. Algunas pruebas sugieren que lo fue por 25 años. A medida que Horemheb construye su propio legado, también destruye pruebas del pasado. Una vez ascendido a faraón, Horemheb eliminó cualquier mención a Akenatón, Tutankamón o Ay de los registros históricos, documentos e inscripciones. Trató de eliminarlo de la historia. Horemheb quería asegurarse de que Egipto nunca pareciera débil ante las generaciones futuras, o quería asegurarse de borrar todas las pruebas que le situaban como principal sospechoso de la muerte del rey Tut.
Sin hijos que le sucedan, el rey Tut es vulnerable a los enemigos que quieren el trono. Pero quizás el motivo de su presunto asesinato sea menos político y más personal. En cualquier investigación de asesinato, una de las primeras personas a las que se investiga es el cónyuge de la víctima. No se sabe lo que ocurre en la intimidad de una pareja. Eso también sucedía de la misma forma hace 3000 años. El joven rey Tut y su esposa real eran hijos del faraón anterior, Akenatón. Era muy común entre los antiguos egipcios, al menos en la realeza, casarse dentro de la familia para mantener el linaje puro y los tesoros más cerca de casa. Hay varias representaciones en la tumba de Tutankamón que sugieren que el rey tenía una esposa cariñosa y devota en su hermanastra. Había escenas de una relación romántica entre Angesenamón y Tut que sugerían que eran una pareja que se quería de verdad. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Hay muchos grabados y representaciones de Tutankamón y Angesenamón juntos. En una en concreto, ella le está poniendo un collar sagrado alrededor del cuello y él está echando agua en las manos. Ahí están en una escena de caza en la que el rey Tut está sentado disparando flechas con Angesenamón arrodillada a su lado, dándole las flechas. Lo que parece indicar que cumplían con las funciones con las que debían. Pero si la pareja real es feliz, ¿por qué la joven reina mandaría matar a su marido? La respuesta puede estar en la tumba del rey Tut. El descubrimiento más triste que se hizo en la tumba fueron los restos momificados de 2 niños que nacieron muertos. 2 niñas nacidas muertas, una de unos 7 meses y la otra de casi 9. Y no hay evidencia textual de ningún otro niño. Esto indica que hubo un intento de producir un heredero, pero que no se logró. Tutankamón podía tener hijos con todo tipo de mujeres. Tenía un harén, eso no era un problema. Era Angesenamón quien necesitaba que el bebé saliera de su vientre para poder tener el poder. Quizás el hecho de intentar varias veces producir un heredero al trono y no conseguirlo pudo provocar cierto resentimiento o preocupación por parte de la joven reina. De ser cierto, algunos sugieren que el resentimiento de la reina pudo llevarla al asesinato. Angesenamón era de la realeza y tenía muchas razones para querer preservar su linaje real. Y si ella estaba considerando la posibilidad de que ese rey no lo hiciera por ella, podría haber sido una perspectiva devastadora. Tal vez la joven reina se dio cuenta de que si su marido ya no estaba en escena, podría tener la oportunidad de producir un heredero que se hiciera cargo del trono de Egipto con éxito. Para lograrlo, la joven reina planea evitar el siguiente paso probable: casarse con su propio abuelo, Ay. Encontramos cartas enviadas por la reina egipcia al rey de los hititas, poco después de la muerte del rey Tut. Y escribió: mi marido murió. No tengo hijos, pero tú tienes muchos. Dame uno de tus hijos. Él será mi esposo. En Egipto será el rey. Intentaba controlar la narración eligiendo quién sería su marido. Un extranjero que no hablaba ni una palabra de egipcio, y así ella sería la que estaría en el poder. Si se casaba con otro, no estaría en esa posición. El rey envió a su hijo el príncipe, pero alguien encontró esas cartas. Algunos estudiosos creen que Ay se entera del plan de la reina y manda matar al príncipe hitita. Y entonces Ay se casó con la reina, su propia nieta, quizás por la fuerza, y se legitimó para convertirse en el próximo rey de Egipto. A pesar de que una reina asesina es una hipótesis convincente, algunos dudan que la esposa de Tut tuviera motivos para asesinar a su marido. Para ella era útil tener a Tutankamón en el trono, para también poder gobernar. La carta desesperada de Angesenamón sugería que todo lo que ocurrió tras la muerte fue malo para ella.
al escribir al rey de los hititas, optó por lo que los egipcios consideraban traición, y sospecho que eso pudo acabar con su libertad o con su vida. Ay se convirtió en rey, y no oímos hablar más de Anque-Senamón. Su nombre y sus imágenes fueron borrados de la historia. Después de eso, nunca volvimos a verla. Las radiografías del cráneo del rey Tut, tomadas en 1968, llevaron a algunos investigadores a sospechar que un golpe mortal en la nuca acabó con la vida del faraón de 19 años. Más de 3 décadas después, nuevas tecnologías parecen sugerir otra causa de la muerte del rey Tut. En 2005, la momia del rey es sacada de su tumba para realizarle un TAC. Zahi Hawass y su equipo sacan el cuerpo del rey de su tumba en el Valle de los Reyes, donde descansaba desde el descubrimiento de Carter en 1922. Y decidieron hacer una tomografía computarizada del cuerpo del rey para ver qué más podían averiguar sobre su salud y tal vez cómo murió. Un TAC es mucho más detallado que una radiografía. Una radiografía solo muestra los huesos, pero un TAC ofrece una gama mucho más amplia de detalles, como otros tejidos, órganos y vasos sanguíneos. El equipo de Hawass escanea 1,700 imágenes, lo que conduce a una nueva teoría sobre la muerte del rey Tut. Hallan 2 fragmentos de cráneo. Los mismos que se encontraron cuando se tomaron las primeras radiografías del rey Tut. El examen inicial abrió la caja de Pandora sobre la posibilidad de que el rey fuera asesinado por un golpe en la cabeza. Pero aparte de estos 2 fragmentos de hueso, no pudieron ver ningún indicio de fractura craneal. Se llegó a la conclusión de que el rey Tut quizás no murió de un golpe en la cabeza y que las 2 fracturas fueron causadas por otra cosa. Señalaron que era más probable que se tratara de una lesión craneal posterior a la muerte. Durante el proceso de momificación se extrae el cerebro de la persona embalsamada, por lo que algunos fragmentos del cráneo pudieron haber sido desprendidos en ese momento. También existe siempre la posibilidad de que, en la manipulación brusca de la momia del rey por parte de Howard Carter y su equipo en la década de 1920, algunos de los fragmentos óseos se hayan desprendido del cráneo. Pero el TAC revela que Tut sufrió una grave lesión antes de morir. El rey Tut tenía una fractura femoral, que es una ruptura en el hueso del muslo, lo que sugiere que pudo sufrir esa lesión justo antes de morir. La fractura de la pierna que vimos en la tomografía no se curó antes de morir. Una fractura del fémur, en especial una que podría haber roto la piel, pone a la persona en riesgo de infección, de sepsis. Incluso en la actualidad, cuando alguien desarrolla sepsis y shock séptico, es un problema enorme. La sepsis es una respuesta tóxica y abrumadora del sistema inmunitario a una infección que puede causar daños profundos en tejidos y órganos. En esa época, la sepsis era una sentencia de muerte. Una de las formas en que Tutankamón podría haberse fracturado la pierna sería en una de las actividades de alto riesgo en donde participaba, la caza. Como rey, Tutankamón participó en muchas expediciones de caza pesada que eran muy peligrosas. Otro elemento encontrado fue una escultura del rey en una barca sosteniendo una lanza, en un pantano, cazando un animal que pudo ser un hipopótamo. Los egipcios cazaron hipopótamos durante miles de años antes y después de su época. Para el propio faraón, cazar un animal salvaje tan grande era una demostración ritual de fuerza y valor. En realidad, los hipopótamos son animales terrestres, muy territoriales, agresivos y mortales. Siguen matando a más de 500 personas al año en África. Y habría sido un gran logro matar a uno. Por eso eran tan valiosos para tener como trofeo, y su caza en Egipto era un evento tan ceremonial. Si Tutankamón se fracturó la pierna como consecuencia del ataque de un hipopótamo, es muy probable que pudiera haberse infectado y provocado su muerte.
Pero ¿es posible que otro tipo de accidente acabara con la vida del joven Tut? En 2013, un grupo de científicos forenses, dirigido por el Dr. Chris Nonton, examinó las tomografías tomadas por Zahi Hawass. Básicamente realizan una autopsia virtual. Nonton y su equipo descubrieron que Tut no solo tenía el fémur fracturado, sino también algunas costillas. Tenía la pelvis rota y tal vez sufrió hemorragias y daños internos. Lo interesante de todos sus hallazgos es que los daños en las costillas y la pelvis, incluidos los órganos internos, se produjeron todos en un lado del cuerpo. Llegó a la conclusión de que esas lesiones no eran el resultado del ataque de un hipopótamo, sino de otro tipo de accidente derivado de otro tipo de pasatiempo que practicaba el rey. Lo que teorizó y dijo, si esta fuera la autopsia de una persona muerta hoy, diría que fue un accidente de auto, y pensó que podría haber sido un accidente de carro. El Dr. Nonton y su equipo hicieron una simulación. Tomaron todas las heridas del Rey Tut y las compararon con las heridas de las víctimas de accidentes de autos para averiguar cómo ocurrió. Pero cuando llega el análisis, el Dr. Nonton y su equipo se llevan una sorpresa. Las recreaciones revelaron que era muy poco probable que Tutankamón se hubiera caído de su carro. En realidad eran muy estables, así que la teoría era que en lugar de haber salido volando, podría haber estado arrodillado, arreglando alguna cosa y luego fue golpeado por otro carro. La teoría del Dr. Nonton era que, dado que las lesiones se produjeron en un solo lado del cuerpo, la única explicación posible es que estuviera arrodillado en el suelo al mismo tiempo que era golpeado por un carro en un lado de su cuerpo. Pero algunos estudiosos cuestionan esta hipótesis. No había ninguna razón para que estuviera arrodillado en el suelo. Él era el rey. La gente se arrodillaba ante él. En 2010, los investigadores iniciaron un nuevo estudio sobre la vida y muerte del Rey Tut, con la esperanza de que las respuestas podrían estar en su código genético. 5 años después de las tomografías, el Dr. Hawass se asoció con el paleogenético Carsten Pusch para examinar el ADN del Rey Tut y de otras 10 momias. Se centraron en la familia de la 18ª dinastía que incluía al Rey Tut, Akenatón, el padre de Akenatón y todo el linaje. Era la primera vez que se realizaba una prueba de ADN en momias y los historiadores y científicos estaban sorprendidos al descubrir lo bien conservado que estaban. La razón por la que lo hicieron fue porque querían ver qué relación tenía el Rey Tut con los otros miembros de la familia real, pero también delinear las enfermedades que sufrían y si acaso fueron esas la causa de sus muertes. El estudio del ADN revela nueva y sorprendente información sobre el Rey Tut. Sabíamos que el padre de Tutankamón era Akenatón, pero nadie sabía quién era su madre. Se cree que la madre del Rey Tut era Nefertiti, la consorte de su padre, pero la prueba de ADN demostró que no era ella, sino otra persona. Su madre era en realidad la hermana de su padre. El incesto y los matrimonios acababan provocando muchos problemas genéticos y defectos de nacimiento. Algunos estudiosos creen que la causa de la muerte del Rey Tut fue en realidad la endogamia. Todos tenemos genes recesivos y expresiones de enfermedades en nuestro cuerpo. Si nos casamos con alguien que tenga diferentes genes recesivos y enfermedades, tendremos menos posibilidades de tener descendencia con estos problemas médicos. Por eso, no se tienen hijos con un primo. Hay todo tipo de defectos de nacimiento que se producirán en los hijos de padres emparentados. El hecho de que Tutankamón tuviera 2 niños muertos en su tumba sugiere que a medida que seguía el incesto, los problemas no hacían más que empeorar.
Es posible que compartir esos genes recesivos a través del matrimonio con familiares cercanos hiciera que los niños no pudieran sobrevivir hasta el final y fuera también una bomba de tiempo para el propio faraón. Sabemos por las fotografías y radiografías de la momia del rey que tenía el paladar hendido, la columna vertebral curvada y diversas enfermedades que le habrían causado mucho dolor. Se concluyó que sus vértebras superiores estaban fusionadas y que tenía un pie zambo. Algunos investigadores sugieren que muchas de estas enfermedades podrían ser síntomas de una enfermedad llamada síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad genética que afecta a los tejidos conjuntivos y a los órganos que sostienen el cuerpo. Algunas de sus características pueden ser letales, especialmente si la persona desarrolla lo que se llama un aneurisma aórtico. Podría morir de ello. Pero las pruebas de ADN descartan de forma concluyente el síndrome de Marfan. En su lugar, los investigadores hallaron pruebas que sugieren que padecía la enfermedad de Freiberg, que provoca pérdida de sangre en los pies. Un bloqueo temporal o permanente del flujo sanguíneo a los huesos del pie es quizá lo que provocó el pie zambo y la pérdida de dedos. Eso dificultaría mucho caminar y tener movilidad. Tal vez por eso encontraron varios palos y bastones en la tumba del rey Tut. La enfermedad Freiberg no es mortal, pero puede dar lugar a otras complicaciones, como el desarrollo de una infección en las articulaciones del pie, denominada artritis séptica. En la época de Tutankamón no había ventiladores ni antibióticos. Si el rey Tut tenía esta enfermedad hace más de 3.000 años, habría sido mortal. En 2010, dos científicos alemanes, los doctores Tingman y Mayer, sugirieron una causa diferente para el daño óseo de Tut. El Dr. Tingman y el Dr. Mayer creían que la causa de todo ese daño óseo pudo ser por la enfermedad de células falciformes. En una situación como la de la familia del rey Tut y la endogamia múltiple, si el gen estaba en algún lugar de la familia, entonces es muy probable que se hubiera transferido al propio rey. La enfermedad bloquea los capilares, impidiendo el flujo de sangre a los huesos dañados y pueden provocar desenlaces fatales en la infancia y a lo largo de la vida. Tingman y Mayer creían que la anemia falciforme podría hacer que una infección se descontrolara. Sabemos por las tomografías que Tut tenía una fractura en la pierna que no se curó. Así que si se convirtió en un punto de infección, es posible que sufriera una crisis trepanocítica, lo que produciría la falta de suministro de oxígeno a los órganos vitales del rey, y eso podría haber causado la muerte del rey. Es una teoría prometedora, pero aún no probada. Eso no me sorprende. Después de 3.000 años, el ADN puede estar degradado, y eso dificulta mucho el diagnóstico. Esperamos que el futuro nos proporcione una tecnología aún mayor que nos permita conocer mejor el ADN de estas momias. Tras décadas investigando la muerte del rey Tut, un equipo dirigido por el egiptólogo Dr. Zahi Hawass cree haber encontrado la respuesta. Está claro que el rey Tut padecía una serie de enfermedades, pero ninguna de las pruebas genéticas nos decía si sufría una enfermedad concreta, una afección específica que pudiera haber causado su muerte. Entonces, en 2010, el Dr. Hawass y su equipo volvieron a analizar el código genético. En su análisis del ADN de Tutankamón, Zahi Hawass y su equipo encontraron una pista que quizá podría ser la prueba definitiva. La ironía es que este joven rey, que se suponía que era un dios viviente y era la figura influyente más poderosa de Egipto, podría haber muerto de una de las enfermedades más comunes. La malaria es muy infecciosa. Es un parásito transmitido por un mosquito. Y a ellos no les importa si eres un faraón o un plebeyo. Si te pica un portador del parásito, acabarás desarrollando la malaria. Provoca fiebres periódicas y extremas que pueden matar. Aún hoy, más de 400,000 personas mueren de malaria cada año. La malaria estaba muy extendida en el antiguo Egipto. Es fácil imaginar que a lo largo de las orillas del Nilo
la malaria fuera muy común entre los antiguos egipcios, ya fueran plebeyos o el rey en su palacio. El análisis del ADN identificó una cepa llamada Plasmodium falciparum, que es una de las más mortíferas de la malaria. Zahi Hawass afirma que en los últimos días de Tut, la malaria agravó una lesión que pudo haberle provocado una muerte prematura. El TAC de 2005 realizado por el Dr. Hawass y su equipo mostró la fractura del fémur. Y si no se murió por ello, en la antigüedad, sin penicilina u otro tipo de fármacos, podía contraer una infección y así morir. Una infección grave habría dejado al joven rey vulnerable a los efectos mortales de la malaria. La malaria entra en el cuerpo y ataca el hígado, dejándolo completamente inoperativo. Con una lesión importante en el fémur, eso habría sido una receta para el desastre. Estar expuesto a la malaria no haría más que causar estragos y acelerar su muerte. Puede que sea la teoría más plausible hasta el momento, pero los estudiosos coinciden en que tal vez nunca sabremos qué mató al rey Tut. Cuando estudias una momia como la de Tutankamón, todos los restos físicos que se conservaron durante más de 3.300 años, nada va a ser perfecto. El nivel de precisión posible para los estudios genómicos antiguos es realmente limitado. Así que, aunque tengamos un cuerpo y pruebas genéticas, eso no producirá respuestas definitivas. Por desgracia, este misterio no se resolverá hoy. Pudo haber sido homicidio, muerte por accidente. Las teorías seguirán surgiendo. Pero todo lo que sabemos es que el rey Tut, el joven de 19 años que gobernó todo Egipto, murió. Quizá en el futuro, una tecnología más avanzada permita a la ciencia determinar de forma concluyente si fueron causas naturales, un accidente o un asesinato, lo que provocó la muerte del rey Tut. O tal vez simplemente plantee más preguntas. En cualquier caso, toda investigación sobre los últimos días de Tutankamón nos cuenta y más sobre la fascinante vida del a veces olvidado niño faraón. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia.